Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. De pronto has visto que levantamos nuestras manos y nuestros brazos, que cantamos con gozo y con alegría y con pasión a nuestro Dios. Quiero que sepas que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos inspira para que adoremos a Dios de la manera que lo hacemos. Dios es nuestro Creador y nos creó con un propósito, con una misión general, universal, pero también con un propósito individual. Tristemente, el pecado desvió esa misión que Dios encomendó a la humanidad. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar la imagen de Dios en nosotros, para restaurar la misión del hombre tanto en la tierra como en la eternidad. Y por eso fue que Jesucristo también instituyó a su iglesia, para que la iglesia sea instrumento de restauración de la misión de tu vida y de la misión de mi vida. Amén. Jesucristo vino para restaurar la misión de tu vida. Créelo. Es posible que de pronto por circunstancias por las que hayas pasado, hayas dicho o hayas pensado: mi vida no tiene propósito, mi vida no tiene una misión. Pero créeme, Jesucristo vino para restaurar la misión de tu vida. El Espíritu de Dios nos ha inspirado que este año 2019 sea el año de restauración. Y obedientes a Dios, nuestra iglesia hace varios años definió la misión que Dios nos encomendó, enmarcada dentro del ministerio que Dios nos dio, el ministerio de la restauración. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Integral de Restauración? Adorar a Jesucristo. Ese es el primer paso de nuestra misión. ¿Cuál es? Adorar a Jesucristo. Es parte de lo que has hecho en esta mañana. Cuando has cantado, cuando has hecho alabanza, es una expresión, una manera de expresar la adoración a Jesucristo, pero no es la única. Dice nuestra misión: inspiramos a las personas a amar y servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de sus vidas por medio de la palabra de Dios. No sé si te has percatado, pero hemos hecho un énfasis en cada uno de estos servicios de los últimos domingos. Hemos hecho un énfasis en la misión de nuestra iglesia. Porque ¿qué sentido tiene estar en un lugar o caminar a lo largo de la vida sin un propósito, sin conocer ese propósito, sin conocer esa misión que Dios te ha encomendado? Y por eso es que nuestra misión resume en sus dos primeras partes el gran mandamiento que compartimos desde el mes pasado y el domingo pasado. Mateo capítulo 22 dice en el versículo 37 en adelante: Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y es el más importante mandamiento. Por eso es que nosotros comenzamos nuestra misión diciendo: adorar a Jesucristo, agradar a Jesucristo, amar a Jesucristo. Ese es nuestro primer propósito de vida. Pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dijo Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 9, esto de amar a los demás, de amar a tu prójimo. Y dice en el versículo 9: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse genuinamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Por favor, subraya en tu Biblia si lo tienes: trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Es decir, que una de las mejores maneras de expresar genuinamente el amor de Dios es honrando a los demás con el servicio
mutuo, honrando a los demás, sirviéndoles. Es una de las mejores maneras de expresar el amor. El amor verdadero se expresa honrando y sirviendo a los demás. Esa es la manera de expresar el amor verdadero. Desde el comienzo de la humanidad, Dios nos ha inspirado a ser como Él y a hacer lo que Él hace. El mes pasado, el Espíritu Santo nos guió a aprender y a restaurar la primera y la más importante parte de nuestra misión: adorar a Jesucristo. Este mes, el mismo Espíritu Santo nos ha guiado a la segunda parte de nuestra misión: inspirar con el ejemplo. Nuestra misión es inspirar a las personas a amar y servir a los demás. Y yo creo sinceramente que tú y yo estaríamos de acuerdo en que Dios escogió a la mujer de manera especial, de manera particular, de forma especial a las madres para ser inspiradoras con el ejemplo del amor de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios escogió a la mujer y de manera especial a las madres para que fueran ese instrumento que mostrara el amor de Dios? Amén. Por eso, a propósito del Día Internacional de la Mujer celebrado este viernes, este 8 de marzo, feliz Día Internacional de la Mujer, feliz día para ti, mujer. El texto que he escogido, que nos guiará hoy a amar y a servir a través del servicio, está basado en la inspiración de una mujer sierva del Señor. Una mujer que inspiró a Jesucristo, al más grande hombre de la humanidad del universo, para que Él también sirviera y amara a la manera de Dios. Quiero que veamos el texto base que nos guía el Espíritu Santo el día de hoy. Lucas capítulo 1 versículo 26. Dice así: Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. María, aclaro, era prima de Elizabeth, con quien sería después, ella, Elizabeth, sería la madre de Juan el Bautista. Ella estaba comprometida, María, para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Quiero que lo repitas conmigo: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Mira la respuesta de María al mensaje de este mensajero de Dios. Y María respondió: soy la sierva del Señor. ¿Qué dijo María? Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Así como María, lo vamos a compartir más adelante, después de esta declaración de ser sierva del Señor, levantó una oración de agradecimiento y de exaltación a Dios. Yo quiero invitarte a que tú también por un momento hagas una oración de agradecimiento a Dios por permitirte estar en su casa para adorarlo a Él. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Dios tiene algo especial preparado para ti y para mí en esta mañana a través de su Espíritu y de su palabra. Y te decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de adorarte. Gracias por el privilegio de conocer a tu Hijo. Gracias por el privilegio de abrir mi mente y mi corazón para recibir tu palabra santa en esta mañana.
Permite que esa palabra haga la obra para la cual ella fue enviada, Señor. Que toque mi mente, que toque mi corazón, y que yo hoy tome las decisiones más importantes de mi vida, guiado por tu Espíritu Santo y por tu poderosa palabra. Que ella, que es restauradora, que es luz a mi camino, traiga la restauración no solamente a mi vida, sino a mi familia y a tu iglesia, conforme al propósito para la cual la enviaste, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén. Definitivamente María es una mujer que ha inspirado por generaciones a muchos a ser verdaderos siervos de Dios. Pero evidentemente al primero que ella inspiró con el ejemplo fue a su amado Hijo Jesucristo. Nuestra vida, tu vida, debe estar fundamentada en principios, más que en normas, en principios. Esos principios que movieron la vida de María y que enseñó ella a sus hijos, son los que Dios quiere que tú y yo no solo aprendamos y restauremos en nuestras vidas, sino que con esos principios inspiremos a los demás. Yo quiero que, basado en el texto que hoy te he compartido y que ampliaremos posteriormente, veamos el primero de esos principios. Primero, yo inspiro a los demás a servir cuando acepto el llamado de Dios. Cuando acepto el llamado de Dios. Sabes que yo no sé si tú eres consciente de que muchas veces nos levantamos, no oramos, no hablamos con Dios, y que Jesús está allí y nosotros no lo vemos en el espejo y está tocándonos y te está llamando y te está hablando, y no somos conscientes de que Jesús está hablándonos y nos está llamando. María responde en el capítulo 1, ahí en el versículo 38, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho de mí, todo lo que has hablado acerca de mí, el llamado que me has hecho. Quiero que hoy pienses en esa respuesta de María, soy la sierva del Señor, que se cumpla lo que tú has dicho acerca de mí. María recibió un llamado nada fácil de parte de Dios, a través de su mensajero, el ángel Gabriel. Quiero que tú recuerdes, por favor, que las cosas que valen la pena cuestan. Amén. Las cosas que valen la pena cuestan. Para María, aceptar el llamado de Dios de servir como instrumento, como vasija de Dios, para que a través suyo viniera al mundo el Salvador y así se cumpliera el más grande propósito de Dios para la humanidad, para ella, para María. Esa aceptación no era nada fácil. La historia nos cuenta que María era una doncella, que era el típico título que se le daba a una joven, típicamente entre los 16 a los 20 años, o sea, era una mujer muy joven, que era una mujer que tenía la característica de ser soltera y de ser virgen. Era el típico título que se le daba a una mujer judía en ese tiempo, una doncella. La historia nos cuenta que María era ese tipo de mujer. Y como era costumbre de esa época, típicamente una doncella era dada por sus padres, por su familia, era dada en matrimonio a un hombre mayor que ella. Un hombre que podía ofrecerle no solamente amor, sino que le ofrecía protección, le ofrecía sustento y le ofrecía seguridad. Amén. Era lo típico de la época y del pueblo de Israel. Y Dios había seleccionado a María como descendiente de la tribu de Judá y de David, e hizo también lo mismo con el hombre que sería su esposo, José, que también era descendiente de la tribu de Judá y de la tribu de David. Quiero que sepas que sin importar tu ascendencia, sin importar de dónde provienes, cuál es tu origen, cuál sea tu apellido o tu lugar de nacimiento, Dios tiene planes de llamarte a ti, a servirle a Él y a servirle a los demás. Amén. Dios no hace acepción de personas. Para muchos, María y José eran personajes sin importancia, sin ascendencia, sin títulos, sin riquezas, sin estudios especiales. De pronto tal y como tú y como yo, pero ellos tenían algo especial. Quiero que puedas decir, soy escogido de Dios por su gracia. Dilo,
Soy escogido de Dios por su gracia, solo por su gracia, no por títulos, no por estudios, no por dinero, no por lugar, no por la posición que ocupas. Eres escogido de Dios solo por la gracia de Él. Ahora, si Dios escogió a María y a José para cumplir el propósito de servirle a Él, concibiendo ella a Jesús y cuidándolo, y a José para que le enseñara, ¿cuál era entonces la dificultad del llamado? El hecho es que María aún no se había casado con José. Dice ahí la escritura, como leímos, que estaba prometida a José. No se había casado con José. Y ella, según el llamado que le hacía el ángel, quedaría embarazada antes de haberse casado. Y le dijo: quedarás embarazada del Espíritu Santo. Y eso es algo que nadie se lo creería, ni aún hoy. ¿Aló? Hoy menos. Mamá, estoy embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Imagínate por un momento una escena como esa. ¿Sí? Imagínate los familiares de ella. María está embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Por Dios. Pero eso no es lo más difícil. Lo más difícil no es que le creyeran o no le creyeran, sino que eso sería catalogado como adulterio, porque ya ella estaba prometida a José. Desde la perspectiva de la cultura judía, ya ella era la esposa de José, aunque no se hubieran casado aún, y eso era catalogado como adulterio. Por lo tanto, ella sería expuesta al castigo que la ley judía tenía para el pecado de adulterio: ser repudiada por José, ser expulsada y apedreada hasta morir. Eso era lo que estaba pidiendo Dios a María, que se expusiera al oprobio, al repudio y aún hasta la muerte, con tal de que le sirviera en una de las más loables labores encomendadas a una sierva de Dios. Tenía ella que renunciar a la posibilidad de casarse, de ser respetada y de ser sustentada. Y sé que los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios para servirle a Él y a los demás. No conozco el llamado particular de cada uno de los que están aquí presentes, pero sé que tienes dones, sé que tienes habilidades, sé que tienes un corazón que se inclina a hacer algo en particular. Sé que tienes unas experiencias y sé con absoluta seguridad que hay un llamado de Dios para ti que está sentado en una de esas bancas. Amén. El apóstol Pablo resalta en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y dice en el versículo 3: basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a sí mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica dentro del cuerpo, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos. Nos pertenecemos los unos a los otros. Mira qué interesante. La Biblia dice que tú le perteneces al hermano que está sentado al lado tuyo. Amén. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con todo gusto. Amado, amada, lo que Dios a través del apóstol Pablo quiere decirnos es que si tienes algunos de los cerca de 30 dones espirituales que algunos estudiosos han encontrado a través de la Biblia: el don de sanidad, el don de ser evangelista, el don de ser misionero, el don de tener discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de conocimiento,
el don de generosidad, no lo sé, si tienes alguno de esos dones, o si tienes el corazón dispuesto y la habilidad con uno de los más de 600 posibles talentos o habilidades que Dios ha repartido al hombre para que los cultives con la práctica y con la disciplina. No sé qué habilidades tengas. De pronto tienes la habilidad de ser un buen saludador. Yo tengo la habilidad de ser un buen saludador, ¿sí lo sabías? Me gusta saludar a la gente, persigo a la gente. Lo heredé de mi padre, heredé esa habilidad de mi padre. Yo le decía a mi padre: papá, tú tienes que poner en el carro una manecita, una mano, como esas que usaban antes los choferes de bus. No sé si tú la habías visto, que se pegan con una chupa y que tienen una mano y se la pasan haciendo así, saludando a todo el mundo. Sí. Tienes que hacer eso porque tú saludas a todo el mundo. Yo heredé esa habilidad, ese don y ese gusto. Yo no soy de los que no me saludan, no saludo. No, a mí no me saludan y yo le busco la cara a la persona para saludarlo. Amén. Porque tengo la habilidad, el don, el gusto, el corazón de saludar a las personas. De pronto tienes el don de ser un saludador. De pronto tienes el don de ser un ayudador. Y apenas terminas el servicio te gusta salir y recoger las sillas y pedir una escoba y barrer. O eres un organizador. O eres un buen músico. O tienes la habilidad de los medios audiovisuales, o de ser escritor, o de ser pintor, o de ser actor, no lo sé. O de pronto tienes el temperamento, no sé, colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, y todos los billones de posibilidades de clases de temperamentos que se pueden mezclar unos con otros, apropiados para un trabajo en particular, para una manera de ser en particular. Pablo era colérico. Pedro era sanguíneo. Pero Dios usaba el temperamento de ellos, porque lo malo del temperamento no es el temperamento, sino es no ponerlo a los pies del Espíritu Santo para ser guiado mi temperamento por el Espíritu Santo. No hay temperamento malo, porque Dios fue quien los creó en nosotros. Amén. O de pronto has comprendido que tus experiencias buenas, malas, alegres o dolorosas que has vivido, que Dios te ha permitido vivir, son para que tú puedas después utilizarlas para servir a los demás. Con la absoluta seguridad, tú y yo tenemos algunas de estas millones de posibles combinaciones de características, y es porque Dios quiere que las utilicemos para servir a los demás. Recuerda lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28: pues aún ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vienes tú? Recuerda las palabras de San Ignacio. San Ignacio. Ahora tengo dudas porque se me olvidó aquel que no vive para servir. ¿Cómo? No sirve para vivir. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. A pesar de las dificultades y de los riesgos que representaba, María y José no rechazaron el llamado de Dios para servirle a Él, a su Hijo Jesucristo y a la humanidad. Posiblemente, como hice yo hace muchos años, has rechazado el llamado de Dios con diferentes razones. ¿O serán excusas? No lo sé. Yo quisiera que te hicieras hoy dos preguntas. La primera de ellas: ¿cuáles dones, cuáles gustos, cuáles talentos, qué temperamento y qué experiencias Dios te ha dado para que le sirvas a Él? Por un momento inclina tu rostro y piensa en lo que Dios te ha dado. Piensa en esos dones que tú sientes que Dios te dio. Piensa en esos talentos, aquellas cosas, aquellas habilidades que te gusta hacer. Piensa en ese carácter, en ese temperamento que Dios te dio, ya sea jubiloso, ya sea melancólico, ya sea colérico, ya sea sanguíneo, flemático, que Dios te dio para que le sirvas a Él y a los demás. Piensa en esas experiencias que has vivido, que Dios permitió en tu vida para que le sirvas a Él. Ahora piensa por un momento en lo siguiente:
¿Cuáles razones o excusas has interpuesto para no responder al llamado de Dios, a inspirar a las personas para servir a los demás? ¿Cuáles? ¿Qué razones has aducido para no servirle a Dios? ¿Eres viejo o vieja? También lo eran Zacarías y Elizabeth. ¿Eras muy joven? También lo era María. ¿Hay peligro de que otros me rechacen? También lo fue María y Jesús y José. ¿Sabes? Quiero que por un momento pienses en esto. Nuestra iglesia tiene hoy, a través de nuestra feria de equipos de servicio, te invito a que te inscribas hoy a nuestra feria de equipos de servicio. Puedes mirar alrededor, ves unas pancartas que identifican cada uno de los ministerios, de los equipos de servicio de nuestra iglesia. Tiene hoy un espacio para que tú obedezcas el llamado de Dios de servirle de corazón, demostrando que adoras y amas a Dios y que amas a las personas. Que amas a Dios y que amas a las personas. ¿Cómo lo demuestras? Honrando y sirviendo a los demás. Eso es lo que dice la Escritura. Si eres alguien nuevo en la iglesia, bautizado o no, levanten la mano los que no son bautizados. Uya, una buena cantidad. Ya sea que seas bautizado o no seas bautizado. Si es alguien nuevo en la iglesia, levanten la mano los que tienen menos de un mes de estar en la iglesia. Ok. O si aún no te has integrado a nuestro discipulado relacional, no importa el tiempo que lleves en la iglesia, a nuestras escuelas básicas de formación, o no te has integrado a algunos de nuestros grupos de vida, o no te has integrado a ninguno de nuestros grupos homogéneos de jóvenes, de mujeres, o si eres solo un asistente que vienes cada domingo y te sientas en la banca, o eres un miembro de la iglesia, de pronto ya hiciste un curso, pero no eres un siervo activo de la iglesia. Si estás en alguna de esas condiciones, te invitamos a que te inscribas al final de este servicio de adoración como un ayudador en cualquiera de los stands de los diferentes equipos de servicio de nuestra iglesia. Allí, en ese lugar, va a haber un hermano que te va a atender y que te va a informar todo lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios, de inspirar a otros, a las personas, a servir a los demás. ¿Sabes? María no presentó excusas. María lo único que dijo fue: soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí todo lo que has hecho de mí. Uno de los equipos de servicio nos inspira hoy a servir con pasión a la causa de Cristo. Uno de los equipos de servicio de nuestra iglesia. El llamado que Él nos hizo a predicar su evangelio a través del servicio misionero. Nuestro equipo de misiones se desplaza esta semana para servir a los indígenas de la etnia en Vera Chamí, en la zona cafetera, donde sirven desde hace muchos años los misioneros Pablo y Gisela Arciniegas. Quiero presentarte a los integrantes de este equipo. Por favor, los miembros del equipo que van a viajar a misiones, quiero que pasen por favor un momento aquí al frente. Vengan los miembros del equipo de misiones, los que van a viajar, los que estén presentes, solo los que estén presentes. ¿Los demás están sirviendo? Ok. Ben, Rachel, Manuel, ¿dónde estás? Están sirviendo arriba en Héroes. Ok. Los que van a hacer el viaje misionero, vengan por favor. El grupo, parece que todos están repartidos, sirven en diferentes ministerios. Yo quiero que tu iglesia conozcas parte de ese equipo de misiones que va a viajar. Pastor Mao, acérquese por favor. Los que van a viajar, el grupo es en total ¿de cuántos? 11 personas que van a viajar. Van a una zona en la cual hay brujería, hechicería, chamanes, y van a servirles a ellos. Van a construir un templo, van a construir un parque, van a ayudarles, si es el dinero y el tiempo les alcanza, van a iniciar la construcción de una poza séptica y van a llevarles la preciosa palabra del Señor. Así que yo quiero que tú, por favor, allí donde estás, extiendas tu mano y ores por ellos y los bendigas y le digas: Padre de gloria, te damos gracias por el corazón de cada uno de estos siervos, hijos tuyos que hoy están dispuestos para servirte a ti
y van a partir a este primer viaje misionero de nuestra iglesia. Hoy los bendecimos, hoy los cubrimos con tu preciosa presencia. Hoy te pedimos que los protejas en cada uno de los pasos que van a dar, desde que salgan de este lugar hasta que regresen, y que la gloria de tu Hijo Jesús los acompañe con poder del Espíritu Santo y de tu palabra en todo lo que hagan, Señor. Dales fuerzas, guarda su salud, Señor, y haz rendir el dinero, Señor, la provisión que tú has dado a través de tus hijos de esta iglesia, para que cumplan el propósito y la obra que tú les has encomendado. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor por ellos. Gracias. Quiero que no lo olvides. Cuando acepto y obedezco el llamado de Dios, inspiro a las personas a servir a los demás. Amén. ¿Cómo inspiro a los demás a servir? Cuando yo acepto y obedezco el llamado de Dios. Esta preciosa historia de María, la sierva de Dios, nos enseña un segundo principio para inspirar a las personas a servir. Yo inspiro a los demás a servir cuando dejo al Espíritu Santo obrar en mí. Y esa es una de las cosas que más nos cuesta, no solamente a los pastores con nosotros mismos, sino a los pastores con los siervos de Dios, con los siervos de la iglesia. Dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida, sobre todo en mi carácter, en mi temperamento. Mira al que está a tu lado y dile: deja que el Espíritu Santo obre en tu temperamento. Y no le saques a relucir el temperamento de él. Deja que sea el Espíritu Santo el que lo haga. Lucas en el capítulo 1 dice en el versículo 35: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Sabes, el Espíritu Santo es fundamental en el propósito de Dios para que cumplamos nuestra labor ministerial de servir y de inspirar a las personas a servir a los demás. Él, siendo una de las tres personas de la Trinidad, se hace a un lado. No sé si tú habrás notado esto, que es incorrecto decir. Esto que voy a decirte es incorrecto decir. La tercera persona de la Trinidad. ¿Tú crees que es correcto decir eso? No. Porque no hay primera, no hay segunda y no hay tercera. Los tres son la primera. Amén. Pero el Espíritu Santo decide hacerse a un lado y ser dejado catalogar por muchos como la tercera persona. Él, siendo una de las tres personas de la Santísima Trinidad, se hace humilde para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea conocido, para llevarnos a Cristo, para convencernos de Cristo como Dios y como Salvador, para guiarnos a Cristo. En este primer capítulo del Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo mismo guía al médico y al evangelista Lucas a relatar magistralmente cómo el Espíritu Santo es vital en el servicio cristiano. Primero habla a Zacarías, al padre de Juan el Bautista, primo de Jesucristo a través de sus madres, y le dice a Zacarías, hablando de Juan, de su hijo, versículo 8: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Y mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, y tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será ya lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y preparará a la gente para la venida del Señor,
inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Sabes cuándo pasó esto? Cuando él estaba sirviendo a Dios en el templo. No necesitas tener grandes estudios ni prepararte de la manera súper especial. Simplemente toma la decisión, la disponibilidad y la disposición de tu corazón y sírvele. Y el Espíritu Santo no solamente oirá nuestras oraciones, nosotros oramos por ti. Oramos por cada uno de los que hoy están aquí para que Dios toque el corazón a través de su palabra y sigan el propósito de Dios para sus vidas. Pero también oramos para que Dios cumpla el propósito de Él en la familia tuya, como lo hizo en la familia de Zacarías. En el versículo 39 dice: pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa llamada Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, y entró a la casa y saludó a Elisabet. Y al escuchar el saludo de María, el bebé de Elisabet saltó en su vientre, y Elisabet y su hijo se llenaron del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué es lo más relevante de la historia? Lo que te leí al comienzo de nuestro mensaje, versículo 29. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Pero quiero resumírtelo y llegar al versículo 35. Y le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sabes? Esa promesa fue dada de manera especial a María como una sierva de Dios. Pero esa promesa no fue solo para María. Esa promesa de ser lleno, de ser cubierto por el Espíritu Santo, no fue solo para María como sierva de Dios. Es una promesa dada para todos los que somos considerados y creemos y confesamos que Dios es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador, y queremos caminar como Jesucristo caminó. Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice en el versículo 1, dirigiéndose también al mismo Teófilo, al cual dirigió el evangelio de Lucas, y le dice: Teófilo, en mi primer libro, o sea, en el evangelio de Lucas que hemos leído, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberlo dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Y una vez, mientras comía con ellos, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes, nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesús. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con mucha insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo para que liberes a Israel de la opresión de los romanos y restaures nuestro reino? Y Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder, recibiremos poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, y seremos testigos, y le hablaremos a la gente acerca de Jesucristo en todas partes. Aleluya. Aleluya. Esa promesa no fue solo para María, es para ti, para tu familia, para tu descendencia, para tus hijos. No fue solo para María. Mira la característica de esta mujer. Dice en el versículo 14: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. La Biblia nos enseña que el principal de los ministerios, el de la reconciliación, es decir, el de restaurar la relación de los hombres con Dios, no podrá cumplirse si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros.
Creo sinceramente que Jesús aprendió y obedeció y amó al Espíritu Santo, que lo capacitó para servir y cumplir el ministerio que Dios le encomendó, porque su madre María había dejado al Espíritu Santo obrar en su vida. ¿Sabes? María y José comprendieron esto y por eso fue que obedecieron. Y en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 22, dice: luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y que rescatara a Israel. Y ese día el Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Estoy seguro que cuando presentamos a los hijos de un siervo de Dios, a los hijos de una sierva de Dios al Señor, el Espíritu Santo está presente, como estuvo con Simeón aquel día. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Porque estamos obedeciendo. Y el Espíritu Santo está presente en este momento, aquí en este lugar. Porque hay una sierva de Dios, porque hay un siervo de Dios, que parte él esta semana para el viaje misionero, parte como misionero a dirigir el equipo misionero, y hoy él quiere presentar su sierva, la sierva de Dios, la pequeña sierva de Dios. Quiero pedirle, Pastor Héctor Efraín, Pastora Keiri y toda la familia, a la orgullosa y preciosa abuela Pilar, a los tíos Manuel, Rachel, ella es una sierva de Dios, Lilian Jiménez Blaylock, sierva del Señor, porque es hija de los siervos de Dios. Está consagrada para servir al Señor por generaciones. Si su familia, a través de su madre, le han servido al Señor por generaciones, por decenas y decenas de años le han servido al Señor, a esta preciosa misionera que hoy nos acompaña. La generación de servidores y de pastores en nuestra iglesia arrancó con este humilde siervo y con esta humilde sierva de Dios, mi esposa. Y ellos han hecho la promesa a Dios de consagrar a Lilian como una sierva de Dios. Y yo quiero que tú puedas hoy ser parte de ese propósito de Dios. Hoy presentamos a Lilian Jiménez Blaylock y la consagramos delante de nuestro Dios y delante de nuestro Señor. Quiero pedirte el favor, levántala por favor. Estoy aquí. Quiero que extienda sus manos, por favor, y consagremos a esta pequeña sierva de Dios y de nuestro Señor. Y le diga así al Señor: Padre, te damos gracias por la vida de Lilian Jiménez Blaylock. Hoy la consagramos a ti, Señor. Hoy sus padres te la presentan y la consagran y la dedican al servicio tuyo, Señor. Y hoy creemos en el nombre de Jesús que ella seguirá los pasos de sierva y de misionera de sus padres, y que ella, Señor, llena del Espíritu Santo, llevará tu palabra, Señor, y utilizará los dones, los talentos, el temperamento y las experiencias y el corazón que tú le has dado para servirte a ti y solamente a ti, a través de honrar y servir a los demás. Te damos gracias por ella y la bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Siempre me gusta hacer eso. No sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre me gusta hacer eso. Como el Rey León. Pero también quiero invitarte hoy. El pastor Héctor Efraín viaja esta semana al viaje misionero, y por esa razón es que tuve el agrado y el privilegio de presentar a mi nieta el día de hoy. Pero el próximo domingo tenemos presentación de niños formalmente en nuestra iglesia. Hay un instructivo que dar a los padres que quieren presentar a sus hijos. Si tú no has presentado a tu hijo, inscríbelo hoy, deja tus datos en el punto de información, te llamaremos, porque es importantísimo para que pueda hacerse la ceremonia de manera formal y de manera organizada el próximo domingo. Así que te animo para que por favor te inscribas. Quiero que recuerdes esto: cuando el Espíritu Santo obra a través mío, inspiro a las personas a servir a los demás. Y aunque sé que el tiempo ya terminó, ok. Aunque sé que el tiempo ya terminó, no puedo dejar el último punto, porque fue muy importante. Yo inspiro a los demás a servir cuando creo y proclamo el poder de Dios. Mira lo que pasa con María después de que ella le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a lo que tú has dicho de mí. Dice en el versículo 45 que ella, después de reunirse con Elizabeth, le dice: eres bendita. Le dice Elizabeth a María: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que Él dijo de ti. Eres bendita. Yo no sé si tú has creído lo que Dios ha dicho de ti. Un día Gedeón, el hombre temeroso, metido en una cueva, muerto de miedo por los filisteos, Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, derrocó a los príncipes de su trono y exaltó a los humildes. Al hambriento lo llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Yo no sé cuál es tu reacción cuando Dios te ha llamado. Si tú alabas, si tú magnificas, ¿sabes? Esto es una ópera, se llama el Magnificat. Es la oración de María, agradecida con Dios por haberla escogido como una sierva suya, a pesar de la profecía de Simeón, que le dijo: ten cuidado, María, porque una espada atravesará tu corazón. Y 33 años después, al lado de una cruz, mientras una lanza atravesaba el corazón de su hijo, ella sentía como su corazón se partía. Pero ella, a pesar de la dificultad a la que se exponía, ella magnificó y glorificó el nombre de Dios. ¿Qué razones tienes para no servir a Dios? Para esconder tus talentos, tus dones, tus habilidades. ¿Qué excusas tienes para no dejar que tu temperamento sea moldeado al carácter de Cristo y le sirvas a Dios con lo que Él te ha dado a ti? Exalta el poder de Dios en tu vida. Ella dijo: Él es todopoderoso, Él es grande, Él es gigante, Él ha hecho y hará cosas tremendas en mi vida, y yo sé que Él hará cosas tremendas en tu vida. Dispón tu corazón para servir a Dios y Él hará cosas tremendas en tu vida. Amén. Ponte de pie, iglesia. Aquel que vino para servir y no para ser servido. Aquel que se ubicó en una cruz por ti y por mí,
derramó su sangre, permitió que las llagas abrieran sus carnes, permitió que los latigazos atravesaran su piel, que las espinas atravesaran su sien y que los clavos atravesaran sus manos y sus pies, para que por las llagas de Él tú y yo fuésemos curados. Amén. Por un momento inclina tu rostro y dile: Padre, aquí estoy. No tengo nada para darte, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. No tengo nada para darte material, pero están mis manos, están mis pies, pero sobre todo está mi corazón para servirte, para adorarte, para amarte a ti, para amar a los demás, para honrar y servir a los demás. Hoy reconozco que tú eres el Dios grande y soberano, todopoderoso, que vino para salvar, que vino para liberar, que vino para restaurar y que vino para sanar. Hoy te presento mi vida. Pon tu mano sobre la parte de tu cuerpo que has creído que estás enfermo. Pon tu mano sobre la parte de tu cuerpo en la cual han diagnosticado enfermedad para el cuerpo de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, de tus padres, de tus hermanos. Y hoy, en el poder del Espíritu Santo, te pido, Señor, que así como has estado aquí presente desde el primer instante en que se abrieron nuestros labios para adorarte en espíritu y en verdad, ahora tu Espíritu Santo se ha derramado y envíes tu palabra y sanes y libres de la enfermedad, de la opresión, de la muerte a todo aquel que está enfermo. Espíritu de Dios, no hay enfermedad que tenga nombre compuesto, que tenga nombre extraño, que pueda contra la palabra de Dios enviada para sanar. Y ahora enviamos la palabra de Dios como siervos tuyos. Clamamos a ti y creemos y confesamos y declaramos el poder del Espíritu Santo de Dios, aquel que reposó sobre Jesús para obrar milagros, sanidades, prodigios y liberación sobre la vida de cada uno de los que hoy estamos en tu casa, Señor. Créelo, créelo, créelo. Ella creyó y le fue hecho conforme a lo que Dios había prometido. Y Dios hará hoy en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, hará conforme a lo que Él ha prometido. El Espíritu Santo de Dios caiga ahora sobre este Icharraba, y arriba haya Sender, y sobre tu pueblo, Señor. Derrama de tu espíritu, deja que el Espíritu de Dios fluya a través de tus labios. Órale al Señor, alábalo a Él, exáltalo como María lo exaltó, exáltalo, deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya el Espíritu de Dios en tus labios. Levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz, sierva, siervo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí presente, rompiendo cadenas, liberando de la opresión, de la hechicería, del vicio, de la adicción, del adulterio, de la pornografía, del homosexualismo, de toda esclavitud espiritual, de toda esclavitud financiera, de toda ruina, de toda miseria. Eres libre, eres libre, eres libre, tú y tu casa. Como dijo Josué: no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Estás sanando, estás liberando, estás rompiendo cadenas, estás sanando enfermedad, estás restaurando la relación de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, como encomendaste a Juan el Bautista. Lo estás haciendo ahora. Estás tratando con el carácter de cada uno de nosotros para que restauremos nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestra familia, Señor.
en el nombre de Jesús. Estás llamando al hijo pródigo, estás llamando al esposo pródigo, aquel que se fue, aquel que abandonó. Estás llamándolo, estás tocándolo en la distancia, le estás hablando como el Espíritu Santo de Dios habló al hijo pródigo. Estás hablando a él, a ella, estás hablando ahora, Señor, y estás restaurando relaciones. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un aplauso a nuestro Dios. Siéntate un momento, por favor. Cuando proclamo con palabras y con hechos el poder de Dios, inspiro a las personas a servir a los demás. María inspiró a Jesús y ha inspirado a muchas generaciones a ser siervos de Dios, a servir a los demás como prueba no solo de su amor a Dios, sino como prueba del amor de Dios hacia las personas, hacia los hombres y hacia las mujeres. Hoy, sin importar la edad y las condiciones físicas que tengas, como Elisabet y Zacarías, o si tienes las condiciones y la edad de María y de José, tú y yo tenemos un llamado de Dios para obedecer. Y es que estamos llamados a inspirar a las personas a servir a los demás. Recuerda cuál es la misión de nuestra iglesia: adorar a Jesucristo. Inspiramos a las personas a servir a los demás, restaurando y desarrollando el propósito de sus vidas por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el principal propósito de restauración que Dios ha encomendado? La reconciliación. Ese es el principal propósito. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.